bendiga. ¿Cómo está, familia del cielo? ¿Cómo está, hijos de Dios? ¿Cómo está, familia del Señor? Me siento muy a gusto en Cristo porque sé que no estoy solo, sé que tú no estás solo, que todos juntos estamos buscando de las cosas de Dios. Hoy quiero hablar de algo muy importante para nuestra vida espiritual, algo que se llama verbigracia espiritual. Y la palabra verbigracia, sí, es una palabra ya no utilizada, pero hoy por hoy nosotros le llamamos el ejemplo. La palabra verbigracia es el ejemplo. Yo quiero dar un ejemplo de lo que es una vida, una verdadera vida cristiana. Me refiero a lo que el Señor nos enseñó cuando dispuso partir. Él hizo algo que trascendió en la historia de la humanidad. Con esto Jesús cerró con broche de oro todas las enseñanzas habidas y por haber. Juan capítulo 13, versículo 3, dice la palabra: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó en esa cena especial que le hizo a sus discípulos y se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, un recipiente, y comenzó a lavar los pies a sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Dice la palabra en el versículo 12: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis qué es lo que os he hecho? Dijo Jesús. Vosotros me llamáis maestro y señor, y bien decís, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Mira qué poderosa palabra del cielo, qué palabra importante. Cuando Jesús estaba listo para tomar la última cena, después de todo lo que hizo, Él se ciñó una toalla en el hombro, tomó en un recipiente y le lavó los pies a sus discípulos. Qué hermoso escenario. El Maestro, el Señor de señores, el Rey de reyes, el poderoso, el que les iba a mostrar todas las cosas que el Padre le había proporcionado para que ellos fueran libres, hoy les enseñaba algo que se llama humildad. Y la humildad, de donde emana, es de la nobleza. La humildad emana del amor. Cuando nosotros no llegamos a ser como Cristo, es porque todavía estamos peleando en nuestro corazón, en nuestro ser, acerca de lo que somos. Es porque no hemos tomado la identidad de lo que realmente Él nos llamó a ser. Cuando yo todavía forcejeo con Dios y le digo: no, Señor, no es de esta manera, yo quisiera que fuera de esta otra. Cuando nosotros tratamos de decirle al Espíritu Santo, hazlo de esta forma, muévete de aquella manera. Cuando nosotros tratamos de decirle a Dios que la forma como estamos pensando, haciendo y dialogando con los demás está bien, yo le voy a decir que estamos perdiendo el piso. Jesús, teniendo la condición de hombre, no estimó cosa a que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, haciéndose obediente. Y en la obediencia también generó algo que se llama humildad, porque Él se humilló. Y entonces el apóstol Pablo entiende esto cuando oye el relato de Jesús, cuando tiene un encuentro personal con Cristo, y su discipulado, el discipulado de Pablo hacia sus contemporáneos fue muy similar. El buscar de Dios, quiero decirle que no ha cambiado. La senda antigua no ha cambiado, sigue siendo la misma, sigue siendo y está relacionada con la fe, la humildad de espíritu, la conducta, el amor, hombres de palabra. Debe de estar relacionado con la pureza del corazón,
Porque si nosotros no tenemos un buen ejemplo para darle a los demás, entonces ¿cuál es la diferencia? Si nosotros nos pasamos como hijos de Dios en una iglesia condenando a las personas que no vienen a la iglesia y están en el mundo porque ellos decimos están pervertidos, van al infierno, y siempre estamos procurando decirle a la gente cosas ofensivas y no les hablamos del verdadero amor de Dios, es porque nosotros tampoco lo hemos recibido. Yo quiero llegar a ti y decirte que Dios cuenta contigo y Dios sabe que habrá cosas que tú tengas que cambiar en tu vida, en tu conducta. Habrá paradigmas, habrá momentos en los cuales tú tengas que modificar, porque lo que aprendemos del mundo no es lo mismo que aprendemos de Dios. Aunque hayamos nacido en el Evangelio, continuamente el Señor siempre nos ha enseñado que es mejor dar que recibir. Y el apóstol Pablo decía a su amado Timoteo, en Timoteo, primera de Timoteo capítulo 4, versículo 11, esto manda y enseña, que ninguno tenga en poco su juventud. No importa la edad que tú tengas, no importa la temporada de la vida en la que estés viviendo, niñez, vejez, adolescencia, madurez, pronto para irnos, no sé. Pero dice, ninguno tenga en poco el momento de su vida, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, escucha bien, palabra, conducta, amor, espíritu, fe y esperanza. Entre tanto que dice Pablo, yo voy a ti. Ocúpate de la lectura y de la exhortación y de la enseñanza. Hermanos, ¿saben por qué Dios? Hay oraciones que no ha podido contestar, que tú has hecho continuamente, has ayunado, has orado, te has sacrificado en cosas y no has logrado entender o tener la respuesta de parte de Dios, simple y llanamente porque tú forcejeas con Dios, porque todavía tu conducta sigue siendo como la conducta del mundo, porque tu actitud sigue siendo la misma actitud pedante, arrogante, chocante, maldiciente, una cosa que a Dios no le agrada. Hay cosas que tú tienes que cambiar, porque todo tiene que ver cómo te das a los demás. Si no tengo algo que ofrecer a los demás, entonces no tengo a Dios de mi parte. Dios quiere que tú aprendas de Él a través de su palabra. Dios te ha dado autoridad, Dios te ha dado libertad, Dios te ha dado salud, Dios te ha dado provisión, Dios te ha dado todo lo que es de Él para ti. Pero tú dices, pero yo no lo tengo. Claro, porque seguramente estás echando los mejores tesoros de tu vida en un saco roto. En un saco roto, porque el que invierte en Dios, el que honra a Dios con sus bienes, con todo el bien que tiene sobre la tierra, es de gran estima en el cielo. Y entonces todo el cielo es en favor de usted. Cuando yo soy un hombre de conducta intachable, cuando soy un hombre que ama a los demás y perdona, practico el perdón continuamente, esto da como consecuencia lo que dice Pablo. Entonces, hermano, tenemos que aprender que sobre toda circunstancia el Señor nos enseña cada día a buscarlo para que nosotros reflejemos lo que somos en Él. Somos una extensión. Escucha bien esto, iglesia. Tú eres una extensión del reino de los cielos. Dios necesita colaborar contigo y que tú colabores con Él. Dios no va a bajar del cielo y va a componer todo esto. Dios lo va a hacer a través de sus hijos. Sus hijos tienen que clamar y serán respondidos. Tienen que obedecer y verán la gloria de Dios. Tú como hombre, como mujer, como hijo, como hija, tú tienes que aprender a entregarte a Dios y que la gente vea en ti algo que los enamore. Dios necesita un pretexto para bendecir al pobre, a la viuda, al huérfano, al menesteroso, al cansado, al afligido, al que no tiene ganas de vivir. Dios necesita un modelo. Sabemos que tenemos la palabra y dice la palabra de Dios que Jesús es el modelo en Dios. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Primera de Colosenses capítulo 1 versículo 15.
Jesús es la imagen visible del Dios invisible, pero Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que necesita Dios? Que tú y yo reflejemos la imagen de Jesús. Que si Jesús oró, nosotros oremos. Que si Jesús fue obediente hasta la muerte, nosotros en esta vida, hasta el último respirar de nuestra existencia, seamos capaces de reflejar obediencia en Cristo. ¿Me doy a entender? Santiago capítulo 5, versículo 10, dice la palabra, hermanos míos, dice Santiago, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. ¿Por qué? Porque ellos sufrieron, mientras estuvieron en la tierra, sufrieron situaciones complicadas, difíciles, pero no se dejaron vencer. Muchas veces la gente necesita un héroe. Por eso es que hay tantas fantasías de Hollywood. Por eso aparecen tantos cómics encarnados. Porque la gente necesita ser como alguien. La gente necesita un modelo. Date cuenta. Necesitamos ser fuertes, ponen un Iron Man. Queremos ser muy fortalecidos y musculosos, ponen un Hulk. Necesitan ser bellas, inteligentes y capaces y ponen una Mujer Maravilla. El mundo trata de ofrecer sus propios héroes para que la gente quede en solamente una falacia, una utopía humana. Pero yo te voy a decir una realidad de nuestra vida. Nosotros tenemos un héroe, un campeón, un señor, un rey que controla todo, que por él subsiste todo, y su nombre es Jesús. Y si nosotros no logramos reflejar el amor de Jesús para con los demás, estamos fracasados. Si nosotros no logramos reflejar el perdón que hemos recibido, dándole a otros perdón que nos han ofendido, entonces estamos fracasados, estamos en bancarrota. Iglesia de Cristo, tenemos que aprender a ser bienaventurados. Dice la palabra, bienaventurados los que sufren, habiendo oído de la paciencia como Job. Tú dices, oh, me pasó, me dio una enfermedad. Tengo una enfermedad degenerativa. Tengo un problema mayor. Ya me dijeron que pronto voy a morir. ¿Sabes? Hay una realidad que yo quiero decirte a ti que me oyes, a ti que me atiendes hoy. Quiero decirte esto. Pon atención, porque esto es la base de lo que nosotros los cristianos creemos. De aquí parte todo. Nosotros hablamos de un Cristo real y verdadero. Un Cristo que es la imagen invisible, que es la imagen visible del Dios invisible. Creemos en un Cristo que es el Hijo de Dios obediente. Creemos en un Cristo resucitado, que está a la diestra del Dios Padre intercediendo por nosotros. No hay Pedro, no hay Juan, no hay María, no hay Carlos, no hay nadie que pueda pedir por ti. Porque la palabra de Dios, hablando de Timoteo, dice, Timoteo capítulo 2 versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y te voy a decir que nosotros hablamos de ese Jesucristo y creemos firmemente quién es Dios. Y no titubeamos. Y tenemos una realidad. Estamos en esta vida mientras Dios nos permita vivir en esta vida. Pero nosotros los cristianos tenemos una esperanza sobre todas las circunstancias. Aunque tengamos hambre, aunque tengamos peste, aunque tengamos aflicción, aunque tengamos provisión, aunque tengamos prosperidad, aunque tengamos salud, no importa lo que tengamos, nosotros tenemos una seguridad, que cuando Dios nos llame a su presencia, vamos directo a su presencia. Cuando Dios nos permita llegar a su presencia, cuando Dios determine que ya vayamos a su presencia, nosotros los cristianos estamos seguros que vamos a llegar a su presencia. No estamos perdiendo el tiempo, no estamos pensando y defendiendo una denominación como algunas personas. No estamos pensando en una religión y en el cual estemos todo el tiempo pensando que estamos haciendo lo correcto. No, esto es conciencia y espíritu. Porque si no buscas a Dios en espíritu y verdad, entonces tu cristianismo no sirve de nada. Si no tenemos una convicción y no te entregas a los demás por amor a Cristo, entonces nuestro cristianismo es corto. En realidad vendrán lluvias,
Vendrán fuertes vientos, vendrán situaciones que tú no quieres y golpearán tu casa y te harán retroceder, porque no estás cimentado sobre la roca, y la roca es Cristo, no es Pedro. Pedro es piedra, pero yo hablo de Cristo, la cabeza del ángulo, por quien existimos, por quien estamos y por quien permanecemos. Nosotros tenemos una esperanza. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida, y eso es lo que enseñamos. Pero más aún, no importa las circunstancias, no importa las situaciones, no importa lo que estemos pasando, no importa lo que vendrá y lo que ha de suceder. Estamos teniendo una esperanza que cuando nosotros salgamos de esta tierra, no importa la circunstancia, nuestro camino está definido y su nombre es Jesús. Y nuestra esperanza está en Él. Más que tu sanidad, tu deseo de la vida eterna es lo más importante que debe de ser. Más que tu libertad, más que tu solvencia económica, más que un buen trabajo, un buen nombre, más que cualquier cosa que puedas tener sobre la tierra, porque el día que te vayas de acá, ya nunca más estarás. Entonces, si tus obras no fueron en Cristo, tu eternidad se ha perdido y tu destino es el infierno. El propósito por el cual Cristo nos mandó a conquistar naciones fue para darles paso a todo aquel que crea en Él para la vida eterna. Su propósito no es en vano, su propósito es eterno. Amén. Tan solo tenemos que aprender a tener las obras en Dios. Entonces, tenemos que aprender de lo mejor que Él nos ha dado. Porque si nosotros creemos que en el cristianismo todo va a ser color de rosas, estamos equivocados. No, hermano, el ejemplo que Dios nos dio es que estando Cristo sobre la tierra, siendo el Hijo de Dios, fue humillado, fue calumniado, hablaban de Él aun cuando Él les sanaba. Nadie estaba contento porque le veían crecer, le veían superior a sus contemporáneos. Él les dio de comer a más de 5,000 personas, hablando hombres, más niños y mujeres. Él sanó a los enfermos, resucitó muertos. Él hizo que lo imposible fuera posible, y esas mismas personas, cuando estaba a punto de ser crucificado, gritaban a todo el pueblo: crucifícale. En realidad, nosotros, si consideramos este gran ejemplo de Jesús, lo que estemos padeciendo no es nada. La posición, el interés, el momento en que estemos nosotros, la dificultad cualquiera que sea, no es nada comparado a lo que Cristo padeció por nosotros. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice el apóstol Pedro, alguien que palpó el ejemplo de Jesús en su vida: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas. Hermano, hermana, es importante que tú y yo sigamos al Maestro. Si tú sigues una denominación, si sigues a un líder, si sigues a alguien que lo único que sabe es criticar, maltratar, hablar mal de los demás, decir que él tiene la razón, ella tiene la razón y todos los demás están equivocados, estamos desenfocados. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puesto vuestros ojos en Jesús. No pongas tus ojos en los hombres, no pongas tus ojos en las denominaciones, no pongas tus ojos en hombres y mujeres carne como tú. Pon los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Y que en el mundo vamos a tener aflicción, sí lo vamos a tener. No son malas noticias, es un privilegio. Porque si nuestro Maestro lo sufrió, el que se dé la vida en nosotros, el que vivamos en ello, también es un privilegio. Amén. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues, dice Pablo, en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, ponga atención a esta palabra, esta es tuya. Cristo, siendo en forma de Dios,
No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, hermanos, si Jesús padeció, si Jesús murió por nosotros, escucha bien, Gálatas capítulo 2 versículo 20 nos da el reflejo Pablo y nos dice: con Cristo, ahora que estoy en Cristo, ahora que vivo en Cristo, ahora que no me pertenezco a mí, le pertenezco a Cristo, estoy juntamente crucificado con Él. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cómo puedo vivir las obras del Hijo de Dios? Leyendo su palabra, imitando a Cristo, siguiendo sus pasos. Porque no tan solo es gozarnos, sino también aprender a madurar. Hijos de Dios, hijas de Dios, maduremos, crezcamos en Dios, desarrollémonos plenamente. Van a venir aflicciones, van a venir dificultades. No quiere decir que Dios te abandonó. Quiere decir que en medio de la tormenta, Él es tu renuevo, Él es tu esperanza. No hay noche que no termine, hermano, ni día que se prolongue. Cuando llega el día, la hora y el momento de Dios sobre tu vida, nada va a impedir que el Señor haga lo que tenga que hacer. ¿Que vamos a padecer como Cristo? Sí, se tiene que cumplir la palabra, porque dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1 versículo 29, porque a vosotros os es concedido, escucha bien esa palabra, a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Lo que vivimos, hermano, lo vivimos en el Hijo de Dios. Lo que padecemos, lo padecemos y somos bienaventurados. Cuando nos toca acercarnos a alguien con necesidad, no lo mires, no lo pobretees, no lo mires como un ajeno, míralo como Cristo te miró a ti cuando tú más lo necesitabas. Cuando veas a alguien en dificultad, no mires como que tú tienes más posibilidad que los demás. Míralo como Cristo te vio a ti cuando tú más lo necesitabas. Cuando tú lo necesitaste en tu matrimonio para que se restaurara, ahí estuvo el Señor pendiente hasta que todo se resolvió. Cuando tú lo necesitaste en la escuela para sacar adelante la materia, ahí estuvo Dios pendiente con sabiduría e inteligencia para tu vida. Cuando las cosas se tornaron en un accidente, cuando todas las cosas se volvieron patas para arriba, cuando no había derecho para ti, cuando toda la aflicción era para ti, cuando no había nada que hacer, cuando no había esperanza, Cristo fue tu esperanza. Ahora, cuando tengas la oportunidad, quítate la toalla de encima. No la botes, lávale los pies al cansado. Límpiale a tu hermano su necesidad, ayúdalo, fortalécelo, que sepa que puede contar contigo. Yo estoy seguro que ahí donde tú estás orando por tus pastores. Estás orando por tus hermanos de África, de Asia, de Oceanía, de Europa, de América. Yo estoy seguro que estás haciendo algo y no te estás quedando solamente con saber que estás bien y que lo demás que truene la tierra. No, estoy seguro que estás siguiendo el ejemplo de Cristo. Porque dice la palabra del Señor, hablando el apóstol Pedro en aquella aventura de el cojo, dice: de lo que tengo te doy. Si nosotros somos ejemplo en Cristo, nosotros tenemos muchas cosas que dar. Pero si nosotros somos egoístas, egocéntricos, pedantes, arrogantes, chocantes, no importa que tengas en tu boca el nombre de Cristo, si tus obras no son de Dios. Porque acuérdate de una cosa, debemos de ser congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Iglesia, no nos podemos quedar con las manos cruzadas. No podemos conformarnos a nuestro entorno. Tienes que bajar
las bendiciones del cielo a la tierra a través de la oración, a través del buen ejemplo. Dios se va a mostrar en misericordia para muchas personas, pero Dios cuenta contigo y conmigo para dejar de estar durmiendo. Despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos, dice el apóstol Pablo, y te alumbrará Cristo. Es tiempo de resplandecer, es tiempo de levantarnos en Dios, es tiempo de brillar, es tiempo de ser cabeza y no cola, es tiempo de orar, es tiempo de clamar, es tiempo de ser ejemplo para que sepan que Dios ama y ama a la humanidad. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Declaro libertad en este día, declaro paz, gozo y bendición, que el Señor te provea, te guarde y te defienda, y la presencia del Altísimo sea contigo siempre. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén y amén.